Bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo del canal de YouTube y hoy tenemos una charla, una entrevista con una nutricionista del equipo, con Belén, que nos va a ayudar a poder comprender por qué las dietas no funcionan y qué es un proceso de cambio de hábitos. Belén, hola, ¿qué tal? Hola Paula, ¿qué tal? Estoy encantada de estar aquí contigo y de hablar de este tema tan interesante que hemos planteado, así que con muchas ganas. A mí me gustaría preguntarte, así como de inicio, ¿qué es un hábito? Vale, pues un hábito es cualquier conducta que aprendemos por repetición y que realizamos muchas veces de manera regular e incluso automática. Es decir, son conductas que hemos repetido tantas veces que se forman parte, pasan a formar parte de nuestra rutina. Por ejemplo, lo vais a entender súper fácil con este ejemplo. Todas las mañanas lavarte los dientes es una conducta que hemos aprendido por repetición y que ya tenemos como hábito. O llegar a casa y que cada vez que llegas te quitas la chaqueta y la dejas de la percha, eso también es un hábito. En alimentación, por ejemplo, un hábito podría ser todos los días desayunar lo mismo. O, por ejemplo, personas que tienden a contar calorías, contar macronutrientes, incluso de forma un poco obsesiva, eso también puede ser un hábito porque es algo que aprendemos por repetición, ¿no? Entonces, bueno, estos hábitos habrán algunos que sean funcionales y que nos ayuden realmente a cuidar nuestra salud y habrán otros que no nos estén ayudando. Y ahí es cuando podemos entrar en ese proceso de cambio, de revisión y de ver qué cosas nos están sirviendo y qué cosas no. Y cuando hablamos de cambio de hábitos, ¿qué es esto, este proceso de cambio de hábitos? Pues es este proceso en el que todas estas conductas que tenemos de manera automatizada, que muchas veces están también de manera inconsciente, digamos que las llevamos a la parte consciente y desde ahí podemos ver cuáles nos están funcionando y cuáles no nos están funcionando para un objetivo concreto y que pueden ser diferentes pues en cada persona. A lo mejor hay hábitos que a una persona sí que le sirven y ese mismo hábito a otra persona no le sirve. Entonces hay que individualizar también mucho y ver el contexto de cada persona. Que esto también es una gran diferencia entre hacer dieta y hacer un cambio de hábitos, que siempre tenemos en cuenta el contexto y las necesidades de cada uno. Sí, ¿no? Porque sobre todo es como a veces yo me he dado cuenta que hay personas que como que esperan que directamente, ¿no? Pues se les diga tienes que comer esto o tienes que hacer esto o pasarle un papel con lo que tienen que hacer, las pautas a seguir. Y creo que es súper importante que podamos también comprender que para que algo funcione, sea realista, insisto con la palabra esta, ¿no? Realista, y sobre todo se pueda sostener a largo plazo y no sea algo que yo haga un mes, ¿no? Operación bikini, ¿no? Mentalidad dieta. Vamos a hacerlo un mes, las restricciones y luego rebote. Además, la frustración, la restricción de sentir que no puedo comer, que mi libertad está restringida y no puedo disfrutar de ciertas cosas, no puedo probar un helado, todo esto, ¿no? Claro, que puedan entender que para que se sustente a largo plazo, esto ha de ser muy individualizado, ha de ser algo coherente con la vida que cada uno vive, con su día a día, sus preferencias alimentarias, todo muy adaptado a cada persona, ¿no? No un papel que se entrega y vale para todo el mundo. Claro, ese es uno de los problemas de las dietas, que al final es algo generalizado para todo el mundo, que muchas veces no hay individualización y que suele ser un cambio muy brusco. Cuando a ti te plantean una dieta realmente no es más que una planificación en la que se incluye pues qué tienes que comer cada día. Y esto, vale, puede estar bien como herramienta, pero tiene que venir acompañado de un planteamiento, un cuestionamiento de cuáles son mis hábitos, ir poco a poco introduciendo cambios. Y en ese proceso de cambios sí que podemos introducir como esta planificación, pero no de manera aislada. ¿Por qué? Porque si nos proponemos seguir esa dieta que está normalmente muy alejada de mis hábitos que estoy teniendo ahora, lo normal es que no la vaya a mantener, que la vaya a seguir 2 semanas, un mes, como dices, operación bikini, ¿no? Y luego vuelvo otra vez a mis hábitos de antes. Pero ¿qué pasa? Que si yo me propongo seguir esta dieta que está muy alejada de lo que normalmente hago, esto me va a suponer un coste de energía muy grande, porque nuestro cerebro siempre va a tender a ahorrar energía. Por eso los cambios de hábitos son graduales y son adaptados y son poniéndonos las cosas lo más fácil posible, pero una dieta realmente es algo súper difícil de seguir y de mantener porque, ostras, me estás pidiendo este papel que me dice lo que tengo que comer, que cambie todo lo que hago de manera brusca, de manera repentina,
sin tener en cuenta mi contexto, mis necesidades, obviamente eso me va a servir 2 semanas, pero luego voy a tener un efecto rebote increíble, ¿no? Exacto, y sobre todo también con la consecuencia de muchas mujeres de decir, es que no tengo fuerza de voluntad, es que no soy capaz de hacerlo, es que no soy válida, ¿sabes? Es que yo no valgo. Todas estas cosas que vienen muchas veces con tratar de seguir una dieta, porque claro, es que es algo tan complejo y tan, ¿cómo decir?, esclavizado. O sea, a mí me sale esta palabra, ¿vale? Es verdad que a alguien le puede cuadrar porque a lo mejor esa dieta cuadra más con sus hábitos y le es fácil a cierta persona, ¿no? Pero cuando es un cambio radical para otros y para otras, claro, el agotamiento es total, ¿no? Porque ostras, es que tengo que cambiar todo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces ahí aparece pues eso, la frustración, el sentimiento de ineficacia, no soy capaz y no tengo fuerza de voluntad. Entonces tiro la toalla, ¿no? Que yo veo mucho esto, cuando yo no me siento capaz de llevar a cabo un cambio, yo tiro la toalla y a veces me voy al otro extremo, ¿no? Y entonces pues paso de haber hecho un montón de restricciones durante la semana a irme al supermercado y comprarme las galletas, el chocolate, el helado, no sé qué, y decir, es que no soy capaz, ¿no? Y este bucle que se retroalimenta de esta sensación como de que no soy eficaz para hacerlo, ¿no? No tengo voluntad. Claro, y ese sentimiento, como decías, de incluso esclavitud, de decir, es que tengo que cumplir esto porque si me salgo de este plan lo estoy haciendo mal, no valgo para esto, no tengo fuerza de voluntad, que bueno, la dichosa fuerza de voluntad de la que siempre se habla, que no tiene realmente mucho sustento, porque realmente no, la mayoría de personas que tienen esta creencia, ¿no? de que me falta fuerza de voluntad o que me falta motivación, realmente no es que las personas no tengan voluntad o que no sean capaces de hacer lo que se han propuesto, sino que, como estamos diciendo, muchas veces el enfoque es el erróneo. Me propongo un cambio tan brusco y tan alejado de mis necesidades que me cuesta mucha energía hacer esto. Entonces, ¿por qué no proponemos cambiar el enfoque y hacerlo desde un punto más adaptado a ti y que tú sí que puedas seguirlo y sí que puedas realmente comprometerte con ese cambio y que sea sostenible? Y muchas veces es un problema también de claridad, de que falta claridad. Por ejemplo, en nutrición, muchas personas dicen, venga, pues me voy a poner y voy a proponerme comer mejor o voy a proponerme hacer más ejercicio. Vale, pero tenemos que concretar más las cosas. Cuando hablamos de cambio de hábitos, tenemos que ser cuanto más específicos y cuanto más claros posibles y tratar de que especificando todo eso nos podamos adaptar a nuestras necesidades. Por ejemplo, voy a proponerme comer mejor. Vale, pero ¿qué es mejor? Porque a lo mejor lo que es mejor para mí es diferente para ti o para otra persona. Igual para mí comer mejor es comer más verdura y para otra persona comer mejor es comer más cantidad, por ejemplo. Vale, pues vamos a ver, ¿qué es mejor para ti? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, si me propongo voy a comer más verdura, vale, pues ¿cómo lo hago? Voy a tener siempre verdura congelada en casa, puede ser una herramienta. O voy a comer siempre fruta después de las comidas de postre, vale, pues eso a lo mejor se adapta a ti. Pero si yo te doy una dieta en la que pasas de no comer nada de verdura a tener que comer 2 veces al día en la comida y en la cena, eso no va a ser sostenible. Claro, totalmente, totalmente. Y dentro de lo que es las diferencias entre hacer dieta y hacer un cambio de hábitos, ¿qué más diferencias podrían las personas encontrar? Pues como hemos dicho, la diferencia, bueno, una de las diferencias sería que un cambio de hábitos es algo gradual, que vamos haciendo poco a poco. Las dietas son cambios bruscos que pasan de todo a nada, que no son sostenibles y no son adaptados a tus necesidades. Y luego, una de las principales diferencias también es que las dietas generalmente se centran en un único factor, que es el peso, la pérdida de peso, ¿no? Y el cambio de hábitos realmente va mucho más allá. Se plantea y tiene en cuenta muchos otros factores que tienen que ver con la salud y que no son el número de la báscula. Porque al final el número de la báscula es un factor entre muchos que hablan de nuestra salud. Y realmente el número de la báscula tampoco habla tanto de la salud como la mayoría de las personas se piensan, ¿no? Yo creo que no hay que demonizar tampoco el peso porque puede ser una herramienta que en algunas personas y algunos contextos puede dar información, pero de manera aislada, si solo tenemos en cuenta el peso, eso no nos habla tampoco mucho de la salud de la persona. Y hay que ir mucho más allá y el cambio de hábitos sí que tiene en cuenta todos estos otros factores que se centran en la salud y en el bienestar de la persona, que al final la salud es eso, un estado de bienestar, ¿no? Y un número de la báscula no nos habla de cómo nos sentimos o de los problemas que tenemos más allá. Esa es una diferencia muy importante.
ni tampoco de cuáles son nuestros verdaderos logros, ¿no? Porque cuando hacemos un proceso de cambio de hábitos, podemos ir teniendo logros que si solo nos centramos en el peso, la báscula puede anular todos nuestros verdaderos logros, porque le damos tanto peso, valga la redundancia, al tema del peso, que es como si yo me he levantado hoy con más energía, si yo me he levantado como sintiéndome más cómoda en mi cuerpo, si yo me he levantado como más ligera, si yo me he levantado satisfecha diciendo, estoy empezando a notar los cambios, ¿no?, que estoy haciendo, y me peso, y el número que sale no lo espero, ya es como me vengo abajo, ya otra vez conecto con que no soy capaz, con todas estas creencias y ya, ¿sabes? Entonces, como tú muy bien dices, está bien no demonizar, pero al mismo tiempo no utilizarlo como el medidor de nuestro proceso, ¿no? O de nuestro cambio. Y menos de nuestra salud, claro. Exacto, exacto. Por eso yo generalmente en las sesiones el peso es algo que no suelo preguntar, no lo suelo tener en cuenta porque me centro más en conductas y otros medidores de avance. Pero hay personas que sí que dicen, no, yo es que quiero perder peso y esto es algo importante para mí. Vale, pues lo validamos y lo tenemos en cuenta. Pero yo siempre le digo a estas personas que antes de pesarse, se paren un momento y escriban en una hoja qué cosas creen que han avanzado respecto a nuestra sesión anterior o el momento anterior en el que se pesó la persona. Pues, por ejemplo, he introducido más cantidad de verdura en mi alimentación, he aprendido recetas nuevas, he aprendido más sobre cómo escoger alimentos de mejor calidad, me siento con más energía, me siento más ligera. Vale, pues todo eso ya son avances. Independientemente de que luego te subas en la báscula y salga lo que salga, todo eso que has anotado también es un indicador de progreso. El cómo te sientes, las cosas que has aprendido, la educación nutricional, el proceso que estás haciendo, todo eso ya son avances, ¿no? Entonces hay que descentralizar un poco que la salud y que tener una buena salud y saber alimentarte es entrar en un parámetro de números que no tiene ningún sentido. Sí, y además es como poder verlo, ¿no? Poder reconocerlo, poder reconocer mis avances, poder pararme a mirarlo, ¿no? Un segundo también, esto de como pararse un segundito a escribir, ¿no? Qué cosas sienten como avance, ¿no? Es que yo también pienso que es súper importante poder reconocer, ¿no? No como pasar por alto, sino poder pararnos a decir, a ver, que yo esta semana he logrado esto o que estos meses estoy logrando esto, ¿no? Poder decírnoslo, ¿no? Poder verlo de alguna manera. Y nada, te decía que no sé si con esta última explicación que has hecho, de alguna manera también nos has dicho un poco cómo medimos el progreso, ¿no? No sé si quieres profundizar más en cómo medir un progreso de cambio de hábitos. Sí, realmente los factores a tener en cuenta van a variar mucho en función de la persona, el objetivo, pero bueno, hay varias cosas así como clave que podemos tener en cuenta. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de salud física, además del peso, hay otro factor que es la composición corporal. No siempre tenemos que hablar de composición corporal, dependerá de la persona, porque hay veces que no es relevante, pero sí que muchas veces nos centramos solo en el número de la báscula y al final el número de la báscula nos da información sobre todo nuestro cuerpo como si fuera un único bloque que está hecho de lo mismo y nuestro cuerpo realmente no es así. Estamos formados de diferentes materiales, porcentaje de masa muscular, porcentaje de agua y otros, ¿no? Entonces, es más interesante, en vez de centrarnos en únicamente lo que es el peso, también esa composición corporal. Entonces, descentralizar un poco también de ahí de el peso, sino una salud más relacionada con esta parte. Esto en cuanto a salud física. Luego hay otra parte también de la salud física que está muy infravalorada, que es la salud digestiva. El tener buenas digestiones, la sensación de hinchazón, de inflamación. Cuando empezamos a mejorar la alimentación, esto es algo que suele cambiar muchísimo. Esa sensación de inflamación, de hinchazón, el tener una microbiota sana, que son también las bacterias que tenemos en el intestino, eso también mejora mucho y es un indicador de salud también. Y luego, por otra parte, todo lo que es la salud mental, que es un campo súper amplio y que en nutrición lo vemos de muchísimas maneras. Por ejemplo, que yo pueda gestionar mejor episodios de comer emocional o ese comer un poco más impulsivo. El que yo pueda gestionarlo mejor, eso es un indicador de salud. Aunque no se vea reflejado en mi peso, no importa, es un indicador de salud. O, por ejemplo, el perder miedo a ciertos alimentos que tengo como más demonizados, que me generan mucha ansiedad, mucho estrés, que yo pueda comer esos alimentos de manera tranquila,
calmada, disfrutando, por ejemplo, de un entorno social con mi grupo de amigos, eso es un indicador de salud. Atender, por ejemplo, también nuestras sensaciones de hambre, nuestras sensaciones de saciedad, saber cuándo ya estoy saciado y no necesito más comida. Es algo que a muchas personas les cuesta identificar el momento en el que ya se sienten saciadas y no necesitan más, porque estamos muy desconectadas generalmente de nuestro cuerpo. Y al final nuestro cuerpo es el que tiene muchísima información y nos va comunicando en cada momento lo que necesita. Pues identificar eso, saber qué tipo de hambre tengo, si es un hambre más estomacal o más emocional o más visual, por ejemplo, a través de los sentidos. Todo esto, poder identificarlo y poder gestionarlo también es un indicador de salud. Y luego, por otra parte, tenemos todo lo relacionado con la educación alimentaria. Es decir, que yo aprenda, por ejemplo, a escoger alimentos de mejor calidad, a saber interpretar el etiquetado de los alimentos, saber organizarme la compra, saber gestionar las raciones en mayor o menor cantidad. Todo esto también son indicadores de salud, ¿no? Y bueno, estos son algunos, pero luego, como he dicho, pues en función de cada persona iremos viendo en qué cosas podemos avanzar y cómo podemos medir que vamos haciendo un progreso y que vamos acercándonos a nuestro objetivo. Pues muchísimas gracias, Belén, por toda esta entrevista, todas estas explicaciones. Espero que a las personas que nos están viendo también pues le hayas servido, ¿no? Para verlo un poquito más claro. Y nada, te agradezco muchísimo tu tiempo aquí y haber estado juntas este ratito. Y nada, no sé si hay algo que tú quieras decir, así de cierre. Pues que muchísimas gracias a ti también. Ha sido un placer estar aquí y poder hablar de todo esto. Y nada, invitar a todas las personas a que por favor dejen de hacer dietas y que empiecen a cuestionarse más su salud desde un enfoque pues más realista y más comprometido con realmente su bienestar. Nada, además añadir que las personas que nos estén viendo, si quieren iniciar un proceso contigo, pueden contactarnos o bien a través de la web www.paulanutrición y coaching o entrar a nuestras redes sociales, que también tenéis un enlace donde podéis solicitar información o directamente iniciar el proceso con Belén de cambio de hábitos. Pues nada, lo dicho, mil gracias, Belén, y hablamos en otro ratito. Un abrazo. Un placer, muchas gracias.